Namaskar. Bhavanam Kevalam 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 Bhavanam Kevalam. Namaskar. Hoy voy a hablar de un tema muy básico, muy fundamental para entender su posición en la cosmología. Como en qué posición está el ser humano en todo este movimiento de la evolución y de la creación cósmica. Entonces, cuando hablamos de esto, hay que empezar de algo científico y al mismo tiempo relacionado al espiritual. Y la primera pregunta que yo creo que todos los seres humanos tienen es ¿dónde empezó este universo? ¿Y dónde empezó el ser humano? ¿Cuándo empezó el ser humano? Entonces, esto es una pregunta fundamental que necesitamos respuestas. Y también explicación no es algo nuevo o, digamos, súper original de Anandamarga, pero ella existía antes. Existía en dos lados. En textos antiguos de Tantra del sur de la India y también en la filosofía de Ayurveda. No sé si alguien ya estudió algunos aspectos de la filosofía Ayurveda que trata más de nutrimentos que tomamos y cómo se empezó la creación, porque ellos también hablan de las fuerzas que dominan en varias comidas y ese es el aspecto que también nos vamos a tocar en esta exposición. Entonces, la primera pregunta es, si algo físico existe, necesita primero que hay un plan, un concepto. Y este concepto siempre empiezo con el mental, con el sutil. Y así podemos decir que todo el universo empezó ciertamente de un aspecto sutil, mental. No es que debido a la estructura física, ahora empiezo el mental. Eso es el punto de vista materialista. Entonces aquí tenemos otra perspectiva que hay una inteligencia primordial existiendo en este universo y toda la creación, ni mental ni física, salió de este concepto, de esta inteligencia universal. Es el concepto de una filosofía espiritual. Pero la filosofía materialista dice que sin un cuerpo físico no hay mente. Bueno, entonces, ¿cómo
cómo se construyó este cuerpo físico. Había un concepto. Entonces, así están en algunas investigaciones y poco a poco la ciencia ahora, hoy en día, se está acercando al punto de vista que no solamente que la mente, había algo inteligente en este universo que es atrás de todo, pero también que esta inteligencia está actuando y que está dominando, de hecho, que la mente domina la materia hasta este punto. Entonces, el concepto de Anandamurti tiene 5 capítulos y uno de estos capítulos trata solamente con la cosmología. Y ahí vemos en dónde estamos nosotros como seres humanos y cómo empezó la creación. Entonces, el concepto es muy abstracto porque al principio no había ni mente. Entonces, antes de un concepto hay que construir la mente. Entonces, vamos muy atrás y eso me gusta con la filosofía y es el mismo concepto de Ayurveda que al principio había solamente 2 polaridades o digamos una entidad en 2 partes. Y es como se ve así, líneas de energía que están al azar en el universo. Y atrás hay una conciencia, pero no está ordenada, no está organizada todavía. Entonces hay un potencial inteligente y este potencial tiene energía. Es nada más una representación, no es como así sean líneas en el universo. Pero las líneas solamente representan fuerza, expresión. Entonces, a un cierto punto, esta polaridad de energía y conciencia se va a expresar en algo ordenado. Y la más, digamos, estable forma de organizarse es en un triángulo. Interesantemente. Y entonces, de uno que está en 2 partes, vamos a 3. ¿Y qué serán los 3? Sería un triángulo de fuerzas. Y ese triángulo es nada más una representación de una estabilidad, de un orden. Y este orden se expresa en la forma geométrica de un triángulo. Ahora, este triángulo necesita una coordinación. ¿Y cómo se hace esta coordinación? Con un punto. Vamos al 4. Entonces, matemáticamente vamos a aumentar cada vez un número y se va a ver que toda la creación es nada más una matemática al principio. Y después geometría, después mente, después materia. Lo que tenemos como átomos, todo esto. Pero en realidad ya admiten todos los científicos que es un fenómeno frecuencia de vibración. Entonces todo el universo es frecuencia. Por esto meditamos, por esto tenemos un mantra para controlar esta frecuencia. Y entonces ahora es la primera expresión, digamos, organizado. Y hay 3 partes y es un gran tema del Ayurveda, porque en Ayurveda tienen 3 fuerzas. Una fuerza sutil, una fuerza mutativa y una fuerza cruda, que en términos sánscrito se llama tamásico. Tama, sattva sutil, M mutativo. Entonces, si lo hacemos correctamente, si todo sería en español, hay que poner un C aquí. Crudo. ¿Okay? Son las 3 energías que dominan este triángulo. Entonces hay una
fuerza sutil, una fuerza cruda y una fuerza mutativa, muy agitado. Y últimamente es un concepto, no hay que entenderlo como así se formó, pero se va a salir esta primera fuerza para montar, para salir en una frecuencia más extendida. Es una estabilidad. Ahora sale una frecuencia. Y esta frecuencia se llama Shambhulinga. Son palabras sánscrito, pero aquí se forma la primera expresión mental, que es yo existe. La existencia es sutil, algo muy sutil. Ahora viene la segunda fuerza mutativa. Yo hago. Es la fuerza que hace. Siempre tengo que hacer algo. Y últimamente la fuerza que va a poner un resultado final, la fuerza cruda. Yo he hecho. ¿Ok? Entonces, esos son los tres componentes de la mente cósmica. Hay una situación de testigo, yo soy, yo existe. Hay una parte de la mente que haga y una parte que está, la parte objetiva, la parte que se relata con la cosa externa. Es decir, si voy a ver una puerta, ahora yo sé que yo soy Dada Mokshesh y aquí es la puerta, es diferente de mí. Entonces, esa comunicación es esencial por una mente de funcionar. Yo voy a comparecer la puerta conmigo. Yo no soy esta puerta es de madera. Y así entras en comunicación con todo que hacemos, ni conceptos, ni objetos. Y esa parte que yo he hecho es la parte de los sentidos. La parte yo hago es el transmisor. Y la parte yo existe es la parte más interna de la mente que declara que yo soy esta conciencia absoluta, esta conciencia infinita. Y cuando entendemos que así funciona la mente, ya entendemos una gran parte de la filosofía de Anandamarga. De hecho, la filosofía elemental de Anandamarga explica esto a menudo, capítulos, cómo funcionan estas tres partes de la mente. Pero es un concepto que poco a poco va a filtrar en su mente. No es que ahora se va a entender todo y absorberlo completamente, pero lo que tenemos que entender es que sin este proceso de los tres partes, no existe una mente. Entonces aquí ya se formó la mente cósmica. Mente cósmica. Y ahora esta mente, antes que se forma la mente de nosotros, necesitamos ciertamente una estructura física. Pero sí, en el concepto ya tiene todo lo que va a crear esta mente. Pero esta mente se va a crudificar, condensar. Es decir, la vibración, la frecuencia que estaba así, se va a condensar más seguido. Hasta que, así, y más que la frecuencia se condensa, al fin sale la materia. Pero antes que sale la materia verdadera, como lo que conocemos como átomo, hay 5 factores. Entonces, ahora cambiamos de número, ya llegamos a 4, ahora 5 factores. ¿Qué serían estos 5 factores?
El primero, el espacio. Espacio es algo dinámico que funciona con tiempo. Entonces, tiempo y espacio son cosas relacionadas. Espero que todavía agrava. Y éter, esto sería la primera expresión de los 5 elementos, 5 factores. No son elementos, los elementos son 4. Y ahora vienen, el próximo más sutil sería aire. Y seguido por fuego. Y va a seguir más crudificado, líquido. Y al fin va a volverse sólido. Ok. Ahora, sí, físicamente se puede imaginar que hay un espacio en el universo, se formó el cielo por lo que dicen muchas teorías de creación, y después existe aire para respirar, fuego en forma de lo que está caliente, que está en proceso de quemarse, y al fin líquido, que es el agua que todos necesitamos, y también al fin sólido. Sin estos elementos o factores, ni puede existir un átomo, ni puede existir la vida. Entonces, la vida empieza solamente si hay todo esto en equilibrio. Entonces, es muy importante entenderlo también como compuestos de un átomo. No es que cayó del cielo el agua, después se vuelve más condensado sólido, o que el fuego primero y todo esto. No, son también relacionados ni a elementos prácticamente. El éter transmite sonido, el factor éter, no el éter por sí mismo. Y también aire es tocar. El sentido de tocar. Fuego es la vista. Líquido, gusto. Y últimamente, el sólido es olfacto, ¿no? ¿Cómo se dice? Olfato, sí. Ok. Entonces, también en la física se puede dividir en varios elementos de electromagnetismo, incluso, por ejemplo, el éter, el sólido pueden ser neutrones, el núcleo de un átomo, neutrones, líquido pueden ser electrones, y estos son fuerzas, por ejemplo, aire, fuerza de gravitación, hay gravitación adentro de un átomo. Entonces, y hay radiación nuclear y varios tipos de ondas que hoy en la física se explican como elementos de un átomo. Entonces, todos estos 5 factores son esenciales para formar un átomo. Y también se relacionan con los sentidos de nuestros 5 sentidos. Al fin, entonces, ya llegamos a un punto que hay un átomo que tiene un equilibrio entre la fuerza interna
y la fuerza externa. Si no hay equilibrio, se explota. Pero siempre equilibrio, como aquí también, sin equilibrio no se va a hacer nada. Entonces, aquí también, si hay equilibrio entre la fuerza externa y la fuerza de adentro, de afuera, entonces tenemos una formación de un átomo. Y entonces, la física puede explicar todo esto mucho mejor. Pero en esencia, la cosa muy hermosa en la filosofía es que estos elementos se pueden relacionar con los 5 sentidos. Y así podemos ver que si hay algo que no está en equilibrio, entonces hay que equilibrarlo. Entonces ya llegamos aquí. Ahora, este sólido va a pasar otra trayectoria. Primero, siempre va a buscar estabilidad y multiplicarse. Entonces también la materia física que no tiene vida, tiene una vida porque quiere expandirse, quiere multiplicarse. Pero ¿cómo se multiplica? A través de su frecuencia. Y se ha observado en la historia de la Tierra que había de repente una transformación de los minerales adentro de la Tierra. Que por ejemplo se transformó una parte de calcio en magnesio y viceversa, de magnesio a calcio. Entonces había un montón de movimientos evolucionarios en la Tierra misma. Y la creación de todos los elementos, ya tenemos, ¿cuántos elementos tenemos en la tabla de elementos? 100 y pico, 108, 109, 113, no es claro, ahí descubren otra vez, descubren otros elementos. Pero eso es interesante que en la India se usa como rosario para contar su mantra en 108. La mala, y es alrededor de este número, que es interesante, ¿no? Y que todos los elementos, sí, que son, digamos, no se formaron de una vez, que ¡tum!, todo existió, no, se transformó uno, en una otra era otro, y poco a poco se estabilizaron y formaron todo este conjunto de elementos que tenemos hoy. Entonces, cada transformación es también una expansión y una evolución de la materia. Entonces, la materia a través de millones de años, no sé cuánto, se transformó. Y de hecho, hoy en día hay muchas investigaciones científicas que pueden probar que adentro de una célula se pueden cambiar elementos debido a la energía que tiene la célula, que es casi una energía nuclear. Y entonces, estos son procesos que poco conocido hoy en día y poco aceptado en la ciencia. Pero yo estudié esto en mi secundaria, fue súper interesante. Pero no queremos tanto ir al aspecto científico, solamente conocer que hay 5 factores que determinan el equilibrio de un átomo. Ahora vamos a regresar, es decir, este átomo va a evoluar en algo más biológico. ¿Y por qué tiene este deseo de avanzar? Es para estabilizar la energía, para que la conciencia que está escondida adentro de este núcleo, entonces siempre acompaña la conciencia de una medida u otra. Después que la mente está formada, la mente está formando los elementos y inherente en los elementos, en el núcleo de un elemento, se como condensa la conciencia, Y esta conciencia quiere expandirse, quiere otra vez desarrollarse.
Y ahora tenemos lo que se llama un factor que no está conocido, pero ya la ciencia lo está descubriendo, que hay una atracción de inteligencia cósmica. Como cuando tú cierras tus ojos y tú piensas, me gustaría expandirme y conocer todo el universo. Este deseo sale de esta atracción. No es tú que está interesado en conocer más. Es la inteligencia misma que con su frecuencia te está atrayendo, y esto atrayendo todas las cosas, incluso la materia inerta. Le está atrayendo para que se vuelva a entender a sí mismo. Y esta atracción es el factor primordial, aparte de los dos que ya conocemos de por supuesto, Darwin, que son la pelea física, ¿no? La pelea y el conflicto físico, y la pelea psíquico también. Entonces, esos dos factores, la biología reconoce que de pelear entre dos entidades sale lo más exitoso, gana y se promueve más. Eso es la primitiva, digamos, conclusión de la biología, pero hoy en día se ve que no está completo. Es un aspecto, sí, y se aplica a algunas y acompaña el proceso, pero el más grande proceso es la atracción de la conciencia misma. Sin esta atracción no se puede hacer nada. Entonces, esta atracción que ya está inherente en todo esto, no va a pasar nada aquí. Pero como hay esta atracción, este átomo quiere multiplicarse y busca cómo ampliarse, y con este proceso eventualmente va a formar una vida, o algo que tiene la capacidad de reproducirse con alimentos y promoverse más rápido que solamente esperar millones de años hasta que se transforma el átomo. Entonces, aquí se va, no sabemos exactamente cómo, pero hay un factor muy importante en este proceso de la vida que se llama prana. Cuando respiramos, acumulamos prana y tu mente está más agudo, tienes más. Entonces, me gustaría que todos respiramos un rato, levantamos los brazos y exhalar. Inhalar y exhalar. Cuidado. Ok, inhalar y exhalar. Muy bien. Ahora podemos asentar y estamos conscientes de que la respiración es lo que acompaña a la mente. Sin la respiración no hay concentración. Y sin esta energía no hay vida tampoco. Entonces, más que puede acumular, entonces la materia que más que puede hacer esto es el carbono. El carbón tiene la capacidad de absorber, retener y hacer algunos procesos que están cerca de la vida. Entonces, de aquí, con la ayuda de fricción, la fricción también crea energía vital. Entonces, sin energía vital, que se llama prana, no se puede hacer vida. Entonces, eso es el punto clave, y también para nosotros. Sin prana tampoco hay conciencia. Te vuelves cansado porque no tienes prana adentro de ti. Por esto te voy a enseñar pranayama. Y así, el prana es la clave. Y ahora continúa, o digamos la primera expresión sería, digamos, una célula que puede nadar en el agua. Sabemos que la primera expresión de la vida empezó en el agua.
Entonces, agua era el factor muy importante. Porque en el agua se transmite energía más fácil y es una solución estable que permite a la vida de permanecer más tiempo. Entonces, aquí tenemos, digamos, un organismo, digamos, puede ser una bacteria, ya es un organismo. Y después una ameba, después plantas. Ya está como tipo animal, una ameba que mueve. Pero digamos de la bacteria, sí se evoluciona hasta plantas y crece más el desarrollo de los seres. Y siempre hay tres factores de la evolución. Uno, la atracción del grande, el conflicto psíquico y el conflicto físico. Y lo que se puede manifestar o más sobrevivir en estos dos va a permanecer. Y no es siempre que la fuerza es todo, pero la cooperación entre los seres. Y lo hemos visto en hormigas, abejas y también seres humanos. Cuando un ser humano quiere enfrentar un mamut, no puede, nunca. Se va a aplastar. Pero cuando se asocian con otras personas y desarrollan algunas herramientas, armas, ya se pueden. Entonces, la cooperación era uno de los elementos clave en esta evolución. Pero los tres elementos, atracción del grande, conflictos psíquicos y conflictos físicos, eran los predominantes factores de la evolución hasta animales, tortuga, no sé qué. Y últimamente, grandes animales como elefantes y seres humanos. Y al fin, seres humanos meditando. Entonces, eso sería la última etapa. Entonces, ya evolucionamos hasta que hay un punto cuando se cambió todo. Y este punto cambió hacia 1.000.000 de años atrás. ¿Y qué pasó? Hacia 1.000.000 de años, una clase de monos se apartó de una vida muy sobreviviente de solamente cuidar su sobrevivencia, pero de una idea de algo más grande. Se ve que hay una película que muestra que había un tipo de mono que están como muy feliz en el río, cerrando los ojos y solamente asentado aquí. Ya puede decir que están meditando. También hay pájaros que cantan, no solamente para buscar una pareja, pero solamente por su felicidad. Están cantando, pero no es algo que los sirve por la sobrevivencia, es alguna expresión casi de arte, ¿no? Pero como animal debería pensar algo más allá de su sobrevivencia. Entonces, aquí son los primeros índices de algo que, de la atracción del grande, que siempre funciona, que son parte de este proceso, pero también de establecer algo en el ser que le ayuda
a conectarse con todo lo que existe. Y en realidad ya tenemos esta inteligencia cósmica que funciona por todos los animales, pero al momento que el ser humano empezó a preguntar, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo funciona que cada año vamos a un lugar donde hay más fertilidad naturalmente? Y así estaba intuitivo todo antes, y es un conocimiento que también hoy podemos aprovechar. Pero al momento que estoy cuestionando, que estoy preguntando, que estoy analizando, ahí empezó el proceso de no hacer las cosas intuitivamente, naturalmente, pero de manera consciente. Sí, eso es la palabra. Entonces, cuando un cierto grupo de monos se apartó y desarrolló prácticas de desarrollar más su conciencia, en este momento podemos decir que la existencia del primer ser humano está aprobado. Y es alrededor de 1 millón de años atrás que tenemos seres humanos en este planeta. Seres humanos, es decir, tienen rituales, tienen prácticas que no son solamente para sobrevivir. Enterran sus muertos y esos tipos de cosas que lo hacen a pensar de los orígenes de su existencia. Eso es la característica que los arqueólogos determinaron que es un ser humano. Antes de hacer varios tipos de rituales, es un animal solamente corriendo, sobreviviendo. Pero como se organizan, hacen tipos de ceremonias, ya en este momento sabemos que es un ser humano. Entonces, por esto las ceremonias, esas prácticas que hacemos son súper importantes para comprobar que ya estamos seres humanos. Hoy en día hay mucha gente materialista, no piensan en esto, siempre piensan en cómo producir más, cómo ser más eficiente. Y así es una gran falla de las redes sociales y de los grupos que te hacen muy eficiente. ¿Pero para qué? Sí, superas varios miedos y todo, pero no es algo consciente, es algo más como hacerte más funcional, pero no es algo que te hace más consciente. Y así tenemos entonces esta última etapa que el ser humano empezó a meditar. Entonces aquí 1 millón de años, y cuando empezamos a meditar, a reflejar, a desarrollar nuestra conciencia, aquí estamos ya muy cerca de regresar al descubrir la fuente de toda la creación, que es esta conciencia que en forma equilibrada con las 3 fuerzas. Entonces vamos a poner esto, ok. Ese es lo mismo, sutil y sátrico, y rayásico sería el término sánscrito y tamásico sería el término. Sí, correcto. Sí, correcto. Entonces esos serían los términos sánscrito. Ahora, ¿qué es también, aparte de la conciencia, qué va con la conciencia? Un factor que es muy importante por el ser humano, que es libertad de decisión, libre albedrío. Sí, eso es una de las cosas determinantes por el ser humano. Entonces aquí determinamos que somos seres humanos y ya estamos a la fin de la evolución y digamos estamos cerca de no solamente acercarnos a esta conciencia absoluta, pero también todopoderoso. El ser humano tiene la potencialidad de
desarrollar su energía, su prana, no solamente para traer una lluvia, y eso se puede, es comprobado, hay chamanes lo pueden, como matemáticos lo pueden, pero hay ciertos procesos que pasan para esto, y ya tenemos la bomba atómica hoy en día, un botón, plum, ya se destruye todo. Pero sí, hay procesos de cómo se puede hacer esto, pero es el peligro, y por esto, por este peligro que va conjunto con el desarrollo de la tecnología y de la conciencia, hay que poner una cosa muy, muy importante, primordial en cada sociedad. ¿Y qué sería esto? Por favor, dame la respuesta perfecta. ¿Qué es lo que? Yo digo que falta. Que falta. Pero es una cosa muy importante para el desarrollo de una buena sociedad. Sí, pero ¿cómo lo aprendemos? ¿Quién nos va a enseñar? Educación. Educación es todo. Educación es lo que nos enseña todo esto. Entonces, sin educación, sin un sistema educativo que está muy integral, que considera todos los aspectos, no solamente intelectual, no solamente técnico, pero también de comportamiento, de éticas, de prácticas sociales. Esa parte de la educación falta. La educación puede ser cívica, pero bueno, no sé qué se entiende hoy en día la educación cívica. Es algo más, bueno, haces un voluntariado y ya. No. Entonces es realmente aquí que entramos a Anandamarga, porque Anandamarga te da un fundamento muy, muy sólido en términos de ética, de entender tu mente, controlar tu mente, manejar tu mente, tu salud, tu cuerpo, todo esto. Y sin esto, sin el manual de cómo funcionamos, el ser humano va a siempre ser peligroso. ¿Y qué dicen hoy en día? Dicen, para controlar a estos terroristas y seres humanos peligrosos, hay que controlarlos todos, con las cámaras en cada esquina y ya. Eso es la otra locura que quieren. Y es legítimo, porque el ser humano, ya hay muchos locos. Sí, es legítimo, pero no es a través de la tecnología que vamos a controlar los seres humanos. No, pero es también un deseo secreto atrás que dominar. Sí, controlar, sí. Pero la justificación es, el ser humano es loco, hay que controlarlo. Eliminar que no sean tanta gente y así piensa alguna gente así, desafortunadamente. Entonces la educación que debería ser después de la Segunda Guerra Mundial que pasamos, yo como un niño de 6 años, nos pusieron en una sala de clase como esta y pusieron 200 niños en una sala de clase. Nos mostraron una película de la guerra con Hitler y después muy brutal, con mucha ruido de armas, fueron no sé qué y después nos dijeron, ese hombre es malo. Y eso fue todo. Eso fue mi educación preventiva para que no me vuelva un fanático nazi. Eso fue todo. Eso fue en Alemania, pero estaba bajo la influencia de Estados Unidos que trato de cambiar nuestra, pero yo no sabía nada de la Segunda Guerra Mundial, ni me involucró, ni mis padres apenas tenían 6 o 10 años, pero eso fue la educación. Entonces realmente más tarde, sí, en la secundaria, tampoco no fue como tan bien explicado, pero sí intentaron educarnos, pero conclusión, educación muy importante. Bueno, entonces vamos a concluir porque ya lleguemos a la fin de esta presentación. ¿Qué son los elementos claves de la enseñanza de Brahma Chakra? Brahma Chakra. Brahma es
la conciencia suprema. Y chakra es ciclo. El ciclo. Entonces el ciclo de Brahma. Brahma es toda la creación. Lo que es grande y hace otras cosas ser grande. Ese es Brahma. Entonces, primero elemento es mente y materia. ¿Qué es primero? ¿Qué existía antes? ¿Primero había un átomo o primero había la mente? O algo. Mente, sí, claro. Estamos claros. Que la conciencia, no, mente es todavía viene después. Pero primera conciencia es lo primero. Conciencia, desarrollo la mente. Y desde la mente se forman los elementos y los factores y elementos. Y al fin sale lo que se llama el sólido, la materia. La materia está aquí. El átomo. Y del átomo se vuelve otra vez buscando su conciencia. Entonces eso es uno. Ahora, segundo resultado. Sin mente no hay creación. Sí. Y llegamos aquí. Sin que no hay vida. ¿Qué es el factor ayudante? Prana. Sí, prana, muy importante. Correcto. Ahora, ¿cuáles son los tres factores que ayudan a la evolución? Los tres, digamos, determinantes. Y que el factor mayor es atracción del grande. Segundo, conflictos psíquicos y conflictos físicos. Sí, esos tres son los tres elementos de la evolución. Que mucho olvidado es el más importante, la atracción del grande, de la conciencia. Atracción de la conciencia, así se puede decir. Ok. Ahora, tres factores de evolución. Ok. Ahora, ¿cuál es la etapa del ser humano? ¿Qué es el factor más importante? Casi mencionamos dos cosas. Y ya ahorita concluimos de esto. ¿Qué sería? ¿Cómo a los arqueólogos descubrieron que es un ser humano y no un animal? Por sus rituales, sí. Sí, digamos, no es rituales por sí, pero prácticas que aparte de la sobrevivencia. Y segundo, ¿qué pasó en la mente del ser humano? Del libre albedrío. El libre albedrío es casi la cosa más importante. Entonces, al fin sale que yo existe Mahat. Yo hago es Aham. Y yo he hecho es Chitta. Son palabras sánscritos. Y de la misma manera que se formó esta mente cósmica, de la misma manera regresamos. Es decir, la chitta es predominante en animales. Algo animales tienen aham. Pueden decidir, ok, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero chitta sí, se puede ver en plantas más que todo. En animales tenemos más predominancia de aham. Y en el ser humano, mahat. Ok, entonces, cuando ya llegamos a yo sé que existe, yo sé que existe yo sé que yo existe, ya trascendemos nosotros. Es la trascendencia total, porque aquí no sé que yo soy, pero yo sé que yo existe, yo sé que yo soy. Y
eso es lo que tenemos que hacer, tener digamos, una manera de regresar hasta atrás de tu ego, de tu yo. Aquí soy yo y yo puedo también observar a mí mismo. Y cuando yo puedo observar a mí mismo, ya estoy muy lejos, estoy muy profundo. Y eso es lo que intentamos en la meditación, es de ir más y más profundo. Que de tal manera que, ok, alguien me está calumniando, ok, yo me siento mal, pero yo puedo observar yo y yo siento. Son dos cosas. No es que lo que yo siento soy yo. Y eso cuando la gente reacciona. Cuando tú sientes algo, tú sientes como maltratado o alguien te está golpeando. Tú estás tu emoción y tú reaccionas como un animal. Pero si tú puedes observar y decir, bueno, eso pasó a mí, desafortunadamente es una cosa que no debes hacerse y yo voy a observar a mí mismo y mi reacción, en este momento estoy muy sabio. Y así Buda también, cuando lo calumniaron, dice, todo que tú me dijiste, yo no lo acepto. Yo no puedo hacer, está como, no me afecta, porque no soy esto. Y así, de esta manera, puede observarse, aunque fue una calumnia, no sé qué, pero es una historia educativa, no sé si realmente pasó, pero de esta manera, la meditación nos permite siempre ser conectado con lo que se llama el Mahat. El Mahat, y si estamos conectados con nuestra existencia siempre, la existencia que nos conecta a todos, entonces ya, ese es todo. Ese es todo lo que tenemos que hacer. Y a conclusión, ¿por qué todo esto? ¿Por qué sí hacer este ciclo? Regresar ahí. Manatosh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? El chiste sería romper el ciclo. Bueno, la pregunta es ¿por qué todo? ¿Por qué todo este drama? ¿Por qué nacimos de ahí? ¿Por qué tenemos que regresar ahí? ¿Para Sí. qué nos debemos salir? Sí. Sí, es... Y el por qué sería por la vida misma. Sí, es como se siente solo la conciencia y dice, tengo que jugar, es un deporte, es un juego. Y así se comprueba también la existencia. Si la existencia suprema sería inerto, no hay placer, no hay ananda. Y por esto ananda es la palabra que Ananda Marga tiene como la palabra principal. Sí. Sendero para Ananda. Ananda es la felicidad. La alegría, la felicidad se expresa a través de este movimiento. Sí. Entonces hay muchas razones, como los alpinistas dicen, subimos esta montaña porque la montaña existe. Porque existe esta montaña, hay que subirla. Bueno, ese es un deporte, así es. Bueno, entonces hay muchas respuestas a esto, pero en esencia, visualizar todo el proceso, visualizar que nosotros realmente somos al punto de que realmente eso es lo más importante, conectar. Es la última etapa. Cualquier otra cosa es detalles. Sobrevivir, no sé qué, cuidar su familia. No. En esta actividad, si olvidamos a conectarnos ahí, nuestra vida no sirve. No sirve para nada. Si no entendemos que
si no progresamos un paso más allá, aquí, entonces no aprovechamos de nuestra vida. Y eso no significa meditar 2 días como ellos hicieron. Sí, esto ayuda a darte un golpe muy fuerte espiritual. Y te va a ayudar a permanecer en este como pensamiento de ser próximo del Ser Supremo. Pero no es el todo. Entonces es como voy a andar haciendo tareas muy agudos, muy precisos, muy fuertes y no olvidar esto. Eso es el truque de que bajo presión hacer cosas, pero sin embargo no olvidar esto. Es el arte que tenemos que aprender. Sí, aquí está. Así es. Sí. Pero sin embargo, siempre mantener su equilibrio mental es muy importante. Si tu equilibrio mental se está destruyendo por alguna razón, retírate y busca un retiro para regresar a un equilibrio mental. Si no, te vas a solamente acumular karma, más y más karma y vas a regresar más que avanzar. Y eso sería la próxima presentación de Dada Gananatananda. Yo no sé si hacemoslo juntos semana próxima. Entonces, aquí puedes cortar. Yo no sé cuánto tiempo ya pasamos. Ok. Ya grabó. Ok, namaskar. Namaskar. Ya, ok. Ok, puedes pararlo.